importante que la academia aporte lo que le corresponde. Nos toca entonces dar la lucha no solo en las calles, en los hogares y en las legislaturas, sino también en las aulas y en la universidad. Nos toca hacerlo ya no como esfuerzos aislados, bien intencionados o teorizaciones individuales, sino desde la práctica colegiada, feminista, horizontal, politizada y politizante. Es por esto que el día de hoy nos soltamos amarras y nos lanzamos a navegar en la aventura de un seminario permanente que con sede en la Facultad de Psicología de la UNAM constituye un espacio para la discusión teórica, la construcción colectiva y el intercambio de saberes de aprendizaje horizontal y la reflexión compartida sobre todos los temas que desde la psicología y otras disciplinas afines nos atañen, atravesados por la lente de la perspectiva de género feminista y por el compromiso ético y político de los feminismos que hemos decidido abrazar. Pretendemos reunirnos cada 15 días en nuestros espacios académicos físicos o virtuales para compartir textos teóricos, problemas vigentes y discusiones urgentes. Con ello, queremos abrevar de las enseñanzas de las distintas generaciones de mujeres, académicas, investigadoras y estudiantes que nos han legado. Construir desde la diversidad y reivindicar la interseccionalidad para generar propuestas que abonen a la transformación de fondo de la disciplina, de las disciplinas, para romper la ilusión de homogeneidad que el poder económico, colonial y patriarcal nos han heredado. Invitamos entonces a académicas, tesistas, estudiantes, trabajadoras, administrativas, a toda aquella mujer que tenga interés por los estudios de género y los feminismos, a compartir con nosotras sesiones académicas de discusión constructiva, informada y propositiva. En este sentido, resaltamos que el propósito del seminario es por una parte compartir y discutir contenidos teórico-metodológicos, pero por otro, tejer alianzas entre mujeres dentro y fuera de la facultad que permitan sostener las luchas ganadas hasta ahora por los feminismos como praxis. Agradecemos infinitamente a nuestras invitadas a estas 2 sesiones inaugurales por su confianza y apoyo para hacer realidad este proyecto y dar el bomberazo de salida a esta travesía. Gracias a quienes elijan caminar con nosotras. Les damos la bienvenida a este seminario permanente de estudios de género y feminismos de nuestra Facultad de Psicología. Facultad de Psicología, UNAM a distancia, 17 y 18 de junio. Coordinadoras del seminario, Ana Celia Chapa Romero, Claudia Ivette Navarro Corona, Blanca Estela Reguero Reza y una servidora, Tania Jiménez Hernández Crespo. Integrantes honorarias ahora, Patricia Piñones, Patricia Bedoya y Ligia Colmenares. Queremos aprovechar esta sesión también para invitar públicamente a la colectiva de mujeres organizadas de la Facultad de Psicología y a la maestra Hortensia García Virgil a que sea integrante honoraria, a que sean integrantes honorarias también de este seminario. Gracias. Bueno, el eje de esta segunda sesión lo planeamos un poco más amplio que la perspectiva solo dentro de la psicología y que tiene que ver con la idea del feminismo como teoría y praxis en los espacios universitarios. Entonces, bueno, la idea es hacer una conversación enriquecedora con las protagonistas, ¿no? Desde otros espacios universitarios, como es la maestra Marta Patricia Castañeda Salgado y la maestra Márgara Millán, y nuevamente invitamos a la colectiva de mujeres organizadas de la Facultad de Psicología para presentar como sus reflexiones en torno a ello, y la idea es básicamente hacer como un conversatorio sobre esto, y más que presentarlas con mucha formalidad, nos interesaba, más que resaltar sus impresionantes currículum, lo que nos interesaba es que cada una pudiera presentarse a sí misma de cómo se sienten en esta genealogía feminista o cuál es su lugar desde el cual están hablando o participando el día de hoy con nosotras. Entonces, pasaría la palabra primeramente a Patti Castañeda, si nos hiciera favor de presentarnos. Pensamos que era una forma también como de romper un poco más el hielo y construir otras formas de acercamiento. Patti, por favor, si nos haces el favor de presentarte. Cómo no, muchas gracias. Bueno, me siento muy halagada de haber sido invitada por ustedes a compartir este espacio y bueno, verlas tan entusiastas, un poquito nerviosas, me hizo recordar precisamente mi genealogía. Yo soy antropóloga, estudié
la licenciatura, la maestría y el doctorado en antropología. Y bueno, pues considero que formo parte de una generación de académicas feministas, de antropólogas feministas, que tuvimos el privilegio de formarnos con quienes ahora son las grandes figuras del feminismo en México, en América Latina y en España. Em, yo pertenezco también a esta generación que participó como estudiante en los procesos de institucionalización de cursos, seminarios, talleres sobre feminismo, sobre género. Me tocó vivir esas discusiones entre feminismo, estudios de la mujer, estudios de género, que fue interesante, y ver todos esos procesos de institucionalización, pero también de discusión al respecto. Yo estudié la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Puebla, y ahí participé en este maravilloso espacio que creó la doctora Marcela Lagarde, entonces maestra, que fue el taller de sexualidad y cultura. El taller de sexualidad y cultura fue la primera materia curricular que hubo en el país, en donde se abordaban los temas de feminismo, porque entonces no estaba de moda el asunto del género. Y bueno, pues ahora que lo veo en perspectiva, gracias a su invitación, pues me doy cuenta de que no solamente formé parte de ese grupo que presenció la escritura de los cautiverios de las mujeres, esa obra emblemática para muchas generaciones de mujeres en México y América Latina, sino que también me tocó el privilegio de ver a Marcela hacer trabajo de campo. Y eso es sumamente interesante, porque tener esta perspectiva de ver a tus maestras jóvenes haciendo investigación, abriéndose camino en las universidades, en los centros de investigación, trayendo nuevos temas, metodologías, nueva literatura. Bueno, pues realmente fue una escuela activa en donde todo el tiempo estabas transitando entre la lectura de los para entonces clásicos del feminismo europeo y estadounidense con las obras también de las latinoamericanas, porque a mí me tocó estudiar en la Universidad Democrática Crítica y Popular con una gran orientación latinoamericanista. Entonces, para nosotros también leer a las latinoamericanas era algo imprescindible, que ahora ya son obras clásicas, ¿no? Y que entonces se estaban produciendo, y darme cuenta de que es un proceso relativamente corto e intenso, pues también es sumamente interesante ver todos estos cambios en términos de denominaciones, de posicionamientos teórico-políticos, de apertura de espacios en las instituciones académicas, pero también de ver a mis maestras todas ser activistas, no solamente verlas como investigadoras introduciendo los temas, sino siempre vinculadas con el movimiento feminista en distintas organizaciones, con distintas formas de trabajar. Yo suelo contar la anécdota de que yo aprendí a hacer trabajo de campo acompañando a Marcela a trabajar con las costureras en la Ciudad de México después del terremoto del 85, que fue pues una experiencia fantástica, y es algo que se conoce poco de la trayectoria de Marcela, porque todo el mundo ve su obra ya consolidada, ¿no? Y bueno, pues hacer este recuento histórico me parece fascinante. Después, ese taller de sexualidad y cultura tuvo varios derroteros. Marcela se fue de Puebla, regresó a la Ciudad de México. El taller quedó en manos de otras colegas que también hoy son muy reconocidas investigadoras y académicas, la doctora Antonella Falletti y la doctora María Eugenia Dovater. Junto con Maru, participé en la creación del Seminario de Género y Procesos Socioculturales en el posgrado de Sociología, también en la Universidad Autónoma de Puebla, y de alguna manera ese seminario pues fue la continuidad de lo que se inició en los 80 en la licenciatura, ahora trasladada al posgrado hasta hace
un par de años, ¿no? En que entró en un receso el seminario. Ujú. Y en el 2000 vine a la Ciudad de México, invitada por el doctor Daniel Cassés al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades para abrir el programa de investigación feminista del centro. Entonces, bueno, pues ese ha sido un programa, pues para mí entrañable, porque ahí hemos incursionado en impulsar la docencia, pero también en impulsar la investigación feminista. Y pues un poquito, como un año y poquito, tenía un nombre rarísimo y larguísimo, porque era el programa de teoría, perspectiva y enfoques de género. Y al poquito tiempo dijimos, pues eso como que no nos acomoda, realmente no va con nosotras. Y fue que le rebautizamos como programa de investigación feminista, que es la denominación que tiene hasta hoy día. Y la verdad es que nos veían un poco raro, porque aunque parezca cerca y lejos, en el 2000 no era tan bien recibido que alguna instancia académica se llamara y se reconociera feminista, a pesar de que había feministas en todas las instancias de la universidad, creo yo, pero siempre ha habido esa tensión para reconocer el término feminismo por sus múltiples connotaciones. Nosotras hemos sido necias y no nos hemos movido de ahí. Junto con Márgara compartimos la experiencia de trabajar muy fuerte para impulsar el posgrado en estudios críticos de género o en, que queríamos que se llamara estudios feministas dentro de la UNAM, y ese ha sido un proceso largo, complicado, que aparentemente va a tener una salida pronto ya con un posgrado en nuestra universidad, cosa que celebraremos, pero el mismo hecho de que estemos en el año 2020 y la UNAM no tenga un posgrado en estudios de género, creo que habla por sí mismo. En el CEICH iniciamos esa propuesta en el 2004, o sea que hemos tenido 16 años tratando de que eso se materialice. Y bueno, nada más se los cuento para decirles que las cosas de Palacio van despacio y que en muchas de nuestras demandas y de nuestras propuestas y de nuestras creaciones hay que tener paciencia. Paciencia impaciente en el sentido de no cejar, pero a veces hay que esperar un poco a que algunos procesos se consoliden. Una certeza a lo largo de todas estas décadas es que todas nuestras colegas, nuestras maestras y ahora nuestras compañeras más jóvenes compartimos una convicción, no solamente la convicción de que el feminismo va a transformar el mundo, va a transformar las relaciones entre las personas y tiene que ir acompañado de un conjunto de transformaciones estructurales, institucionales, culturales y de todo orden, sino también la convicción de que es indispensable introducir los estudios feministas en todos los niveles educativos, pero particularmente en los estudios universitarios, porque son estudios transformadores, transformadores de las formas de producir conocimiento, transformadores de las formas de relacionarnos, de las formas de estudio, de las formas de establecer redes, transformadores de la distribución de los poderes, pero sobre todo transformadores de las desigualdades. Como desde hace mucho tiempo he atendido el tema de la violencia de género contra las mujeres, pues también estoy sumamente convencida de que la educación feminista es una acción preventiva en relación con la violencia, que no es solamente una acción remedial que tenga que ir acompañando los procesos punitivos, sino que por el contrario, tiene que ser una acción que anteceda todo eso. Y es más, me atrevo a decir, porque he compartido esta experiencia con otras colegas, que se puede erradicar la violencia sin trabajar directamente la violencia. Es decir, haciendo un conjunto de acciones en torno a todo aquello que le da sustento y significación a la violencia, y en la medida en que vas quitando
esas otras capas que le dan significación, la vas desproveyendo de sentido. Claro que esto es una empresa a largo plazo, no es algo que se da en lo inmediato, pero sí pienso que es parte de esas propuestas transformadoras de las conciencias y de las prácticas que impulsa el feminismo. En ese sentido, la presencia de los estudios feministas en la universidad es mucho más larga que la presencia de los estudios de género. Quienes conocen la UNAM saben que desde Rosario Castellanos, desde Alaide Fopa, es decir, desde entrañables y reconocidas profesoras que antecedieron a nuestras profesoras, el feminismo ya estaba instalándose en algunos espacios académicos universitarios y como todo proceso, pues necesita ampliación, necesita que cada vez haya más mujeres y hombres, digo yo también, educados en feminismo, que acompañen estos procesos. Y las resistencias, las dificultades, los retrocesos a veces en esta tarea tienen que ver con que hay que reconocer que este es un proceso que ha ido de la tolerancia a algunas profesoras que dicen que son feministas y bueno, que hagan lo que dicen que quieren hacer, a la aceptación de, bueno, pues el feminismo sí tiene algo importante que decir, al reconocimiento. Y me parece que en este momento que compartimos estas distintas generaciones que estamos en pantalla y más allá de las pantallas, estamos justamente trabajando por ese reconocimiento de los estudios feministas dentro de la universidad. En este sentido, a mí me entusiasma mucho que compartamos el espacio universitario mujeres feministas de distintas generaciones. A mí en particular, la idea de lo intergeneracional me causa un poco de trabajo, porque me trae a la mente la idea de que hay generaciones muy marcadas y que no hay nada en medio entre unas y otras. Y me gusta mucho más pensar en que sí hay procesos de continuidad que a veces son muy visibles y hay momentos en los que no, en que aparentemente hay un vacío, hay algo como que dejó de moverse, cuando en realidad sabemos que se están generando y gestando otros procesos muy desde abajo y no desde lo que es más evidente de lo que se ve. Y por eso mismo pienso que podemos coincidir, podemos tener diálogos, podemos estar en este proceso de continuidad en distintos momentos, con distintas propuestas, porque así somos, porque es un hecho que hemos estado impulsando cosas comunes, pero al mismo tiempo tenemos demandas específicas y que eso responde al contexto, a la realidad que nos ha tocado y que les está tocando vivir y que eso no implica necesariamente una desidentificación entre nosotras, sino el reconocimiento de esa particularidad de las demandas y de los contextos. Un tema que ha sido sumamente polémico desde el inicio ha sido si de verdad hay que estar trabajando duro todo el tiempo por institucionalizar los estudios feministas o hay que trabajar por fuera de la institución a través de colectivas, de grupos de estudio, de pequeños grupos de reflexión, etcétera, para ampliar la cultura feminista, el pensamiento feminista y fundamentalmente un punto neurálgico de la discusión ha sido que institucionar los estudios de feministas puede conducir a su normalización y al pasar a la normalización que pierdan fuerza, que pierdan su carácter subversivo, transformador, revolucionario, podríamos decir, porque ya está en la currícula, ¿no? Mientras que del otro lado se dice, bueno, pero es que también llevando los estudios feministas, perdón, a la universidad, contribuimos a la conformación de una ciudadanía construida, elaborada en clave feminista. Entonces, bueno, pues, ¿qué más está decir
que desde mi punto de vista hay que trabajar en esos dos espacios y en muchos más. No desgastarnos en una polémica que paraliza en ambas partes, sino más bien buscar los canales de comunicación constante entre las distintas instancias en las cuales se genera y se transmite y se crea este pensamiento teórico feminista. Voy a decir dos cosas finalmente, porque creo que ya me extendí mucho. Una es que hay que reconocer que a veces sí se dan estos aparentes lapsos de ausencia por un problema estructural muy clave. Y es que hacen falta plazas dentro de la universidad que sean ocupadas por jóvenes académicas, por jóvenes investigadoras para continuar este proceso de ampliación de los estudios feministas. Eh, por lo menos lo que comparto con muchas de mis colegas es que no se trata de que nosotros queramos estar aquí para siempre, sino que mientras no haya plazas que permitan la incorporación de más colegas jóvenes con otras posturas teóricas, con otros procesos de investigación, impulsando otras metodologías, pues tenemos que ocupar ese espacio. Pero, insisto, no porque sea aferrarnos a esa silla, sino porque también tenemos que trabajar juntas en la búsqueda de esa apertura de espacios institucionales, porque además las jóvenes están más calificadas más rápido, más, digamos, tienen una carrera académica más continua de la licenciatura al doctorado y entonces muy jóvenes tienen todos los grados y todas las credenciales académicas, pero lo que no tienen es trabajo, lo que no tienen es una plaza. Y ahí tenemos realmente una pérdida muy importante de renovación del pensamiento y también de renovación de las formas de dar continuidad al pensamiento, porque algo que hemos aprendido en el camino es que podemos ser muy innovadoras, pero difícilmente descubrimos el hilo negro. Es decir, muchas cosas están ahí, han estado escritas, discutidas, trabajadas y están esperando a alguien que las recupere, que reconstruya esa genealogía del conocimiento, actualizándolo a lo que son las expresiones contemporáneas de algunos problemas que ya estaban vislumbrados desde los 60, los 70, y que por todos los procesos económicos, políticos, socioculturales van entrando en distintos ritmos, con distinta relevancia, distinta importancia a nuestros asuntos políticos, personales, íntimos, subjetivos y también académicos. Y de repente, bueno, pues alguien se encuentra con que mujeres tan brillantes como voy a decir cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, voy a decir algo histórico, ¿no? Como las mujeres anarquistas, las mujeres bolcheviques, las grandes intelectuales de principios del siglo XX, ya habían detectado problemas que un siglo después están siendo retomados porque hablan de la vigencia de una problemática no resuelta, que pudo haber sido vislumbrada en un determinado momento, pero que hoy, por las condiciones en que vivimos, se han agudizado y que siempre vale la pena tener esa noción histórica y ese conocimiento de las genealogías para saber con qué piso estamos pensando, a partir de qué ideas podemos nutrir nuestras propias ideas y expandirlas. Y ahora sí, termino solamente aludiendo a pues una famosa frase de Bell Hooks que desde mi punto de vista es muy ilustrativa de lo que implica llevar los estudios feministas a la universidad y es esta idea de que el feminismo es para todo el mundo. El feminismo como este proceso, esta posición política, filosófica, teórica, comprometida con erradicar el sexismo. En primer lugar lo pone Bell Hooks, ¿no? Como la gran tarea civilizatoria, erradicar el sexismo, pero acompañado de todos los otros ismos. Y bueno,
pues yo desde hace mucho tiempo suscribo la idea de que el feminismo es para todo el mundo porque tiene en su objetivo central la erradicación de la desigualdad de las mujeres y junto con ella de toda forma de desigualdad. Entonces, bueno, pues yo quisiera dejarlo por ahí para escuchar a Márgara y a todas ustedes. Wow. Muchísimas gracias, Patti. Sin duda, tu trayectoria es muy impresionante junto con otras académicas que han hecho, ¿no? Un gran esfuerzo y un gran trabajo dentro de la universidad, de la sociedad, como por, ¿no? También hoy estas jóvenes y nosotras somos herederas de su trabajo y sin duda a mí me llama mucho la atención como esta discusión sobre la institucionalización del feminismo, ¿no? O sea, creo que ahí hay una gran discusión, es parte de lo que nosotros estamos también pensando, ¿no? O sea, cómo no perder esta fuerza irruptiva, cómo no perder esta fuerza o esta potencia del feminismo de siempre estar descolocando, ¿no? Deconstruyendo, etcétera, etcétera, y que, bueno, es como una de las más grandes apuestas de transformación de nuestras realidades. Te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a dar pauta a las compañeras de Mujeres Organizadas para ir haciendo un diálogo entre todas. La colectiva de Mujeres Organizadas es un gran